Vamos a comenzar el estudio de los fluidos en movimiento. Esta parte de la física se suele denominar dinámica de los fluidos o hidrodinámica. Vamos a comenzar haciendo algunas definiciones previas. La primera de ellas va a ser definir lo que vamos a entender por línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Es la trayectoria de un elemento del fluido, es decir, la sucesión de puntos que iría ocupando una gota de ese fluido mientras se va moviendo. Por la propia definición de lo que es una trayectoria, el vector velocidad siempre va a ser tangente a la línea de corriente. Así, por ejemplo, vemos sobre esta línea de corriente el vector velocidad en 3 puntos. Vemos ese vector velocidad, su dirección, su sentido, para las gotas que están pasando por este punto, por este otro punto. En esta imagen también estamos visualizando las líneas de corriente, pero en un túnel de viento. Es una instalación en un laboratorio que justamente permite estudiar la interacción entre un fluido, el aire, por ejemplo, y algún elemento, como en este caso un vehículo. En vez de tener el vehículo en movimiento contra el aire fijo, se hace al revés. Se deja quieto el vehículo y se hace circular aire a velocidad, simulando el movimiento relativo entre los dos elementos. Se agrega humo para poder hacer visible estas líneas de corriente. Esta imagen ya la habíamos visto y estas flechas azules estarían representando las líneas de corrientes para el caso en que la dirección del viento fuera del edificio más alto al más bajo, o en este otro caso cuando la dirección fuera del edificio más bajo hacia el más alto. En los túneles de viento no solo se estudia la aerodinámica de un vehículo, sino también qué es lo que va a pasar con el aire en los alrededores de un edificio que esté en etapa de proyecto, por ejemplo. El edificio en estudio o el conjunto de edificios en estudio, en este caso son estos que están marcados en rojo, se ha modelizado también todo el conjunto de edificios que tienen en una cierta área de influencia. La rugosidad, o sea, la presencia de otros obstáculos en zonas más lejanas, se simula con estos tacos que ya no tienen el nivel de detalle de la edificación cerca del edificio. El viento va a entrar por esta zona. Esta plataforma es giratoria para permitir con un solo modelo estudiar qué es lo que ocurrirá en las proximidades de este edificio para vientos con distintas direcciones. Se pueden poner sensores o también estos humo de alguna sustancia para que queden visibles. En este caso, en este tipo de casos, por la complejidad, más que humo se suele utilizar sensores para después registrar todos los resultados con algún software gráfico. En este caso se han simulado las líneas de corriente. Se han simulado en los alrededores de este edificio. Nos damos cuenta que el viento está viniendo con este sentido. Vemos cómo esas líneas de corriente no se cruzan entre sí en esta zona, pero en la parte de atrás, en cambio, se produce este entrecruzamiento de líneas de corriente. Se imaginan que el efecto que produce esto sobre el edificio es bastante diferente. Aquí estamos visualizando en esta animación esas líneas de corriente en los alrededores de un vehículo en un túnel de viento. Otra definición que vamos a hacer va a ser la de tubo de flujo. ¿Qué es un tubo de flujo? Supongamos una zona en la que haya un flujo de un fluido, tomemos un contorno cerrado como el de esta tapa o el de esta otra y dibujemos todas las líneas de corriente que pasan por los bordes de esta sección. Bueno, eso define un tubo de flujo o tubo de corriente. Sería lo que vemos en esta imagen. Es
el tubo que está conduciendo ese fluido, pero sin las paredes del tubo, solo la parte de fluido. Esa es la idea de un tubo de flujo. Tenemos que pensar en esto, en la cañería, pero sin el material de la cañería, solo el flujo visualizado. Por ejemplo, acá vemos un tubo de flujo que se empieza a separar en otros, estos a su vez en otros más pequeños y así sigue. ¿Qué podría ser esto? Podría ser, por ejemplo, el parte del aparato circulatorio humano, que tiene venas y arterias principales que se subdividen en otras cada vez de menor calibre. O podría ser, por ejemplo, el conjunto de afluentes que llegan a un río. En este caso, circularía al revés. El sentido del flujo sería desde los más pequeños hasta los más grandes. Ahora bien, pensemos que si no hay ni ganancia de cantidad de líquido en este tubo de flujo, ni este tubo de flujo pierde fluido en algún punto, lo que tiene que ocurrir es que la cantidad de fluido que pase por esta sección tiene que ser igual a la suma de la cantidad de fluido que está pasando en la misma unidad de tiempo por la suma de todas las áreas de todos estos subconductos en los que se dividió el conducto principal. Para continuar con las ideas previas acercándonos al estudio de los fluidos en movimiento, vamos a prestar atención a los tipos de fluidos que hemos mencionado hasta ahora. Por ejemplo, dijimos que íbamos a considerar a un fluido como ideal cuando su viscosidad es despreciable frente a las otras fuerzas presentes y también lo vamos a considerar ideal cuando lo pueda considerar incompresible, o sea, pueda considerar que su densidad no varía. Pensemos que esta hipótesis es perfectamente aplicable para los líquidos, que son muy difíciles de comprimir. Hay que aplicar presiones muy grandes para que cambie su volumen y así cambie su densidad. En cambio, no es una hipótesis cumplible cuando el fluido sea un gas, ya que con pequeñas modificaciones de la presión se cambia el volumen y así cambia la densidad. Vamos a hacer algunas aclaraciones también respecto ahora a los tipos de flujo. Prestar atención que en la diapositiva anterior hablábamos de tipos de fluido. En cambio ahora vamos a hablar de tipos de flujo. Los vamos a clasificar, por ejemplo, según su estructura en flujos laminares y turbulentos. ¿Cuándo un flujo será laminar? Cuando las líneas de corriente no se entrecrucen entre sí, cuando las distintas capas del fluido se vayan desplazando como paralelas unas a otras. En cambio, un flujo será turbulento cuando se produzca este entrecruzamiento de las líneas de corriente. Por ejemplo, en las proximidades de este edificio vemos que en la cara que está enfrentada directamente al viento, el flujo es laminar, pero que en la cara que está contraria a esa dirección del viento se empiezan a producir turbulencias. Lo mismo en el caso del vehículo. En esta zona veo flujo laminar, en esta zona flujo turbulento. Una última clasificación que vamos a hacer se refiere al comportamiento en el tiempo, pero antes de eso veamos cómo para esta dirección del viento el flujo es laminar, para esta otra dirección del viento el flujo es turbulento. Como decía, vamos a hacer otra clasificación según el comportamiento del flujo en el tiempo, los vamos a clasificar entre estacionario y transitorio. ¿Cuándo un flujo es estacionario? Justamente cuando no cambian las condiciones en el tiempo. Cuando, por ejemplo, una gota cuando pasa por este punto tiene una cierta velocidad y eso no cambia en el tiempo. Atención que no estamos diciendo que esta gota no pueda ir cambiando su velocidad a medida que está circulando. Lo que vamos a decir es que todas las gotas cuando pasan por este punto tienen la misma velocidad. En caso contrario, hablaré de un
régimen de un tipo de flujo transitorio. Será aquel en el que las condiciones cambian con el tiempo.